Hola, ¿qué tal? Soy Ángel González y el día de hoy, en estas pequeñas diapositivas, voy a resumir un poco lo que investigué acerca de la evolución de los frameworks y lenguajes para el desarrollo de las aplicaciones híbridas. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar con lo principal, que es el padre de la programación en código máquina y el código assembler. En este entonces, pues bueno, hablar de aplicaciones multiplataforma suena un poco descabellado, puesto que no había muchas plataformas para desarrollar, ¿no? Y más que nada porque esta forma de programar que tenía el código máquina y el código assembler, pues estaba fuertemente ligado al hardware y tenía una codificación un tanto complicada, ¿no? Incluso si hoy existiera una forma para hacer que el assembler se compilara y se ejecutara para múltiples plataformas, no creo que sería viable, puesto que es un lenguaje pues bastante precario, se pudiera decir, o un lenguaje que adolece de las facilidades de otros lenguajes para poder desarrollar de una forma que puedas entender un poco más lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar con el código máquina. Posteriormente, pues bueno, ya había lenguajes un poco más legibles, un poco más entendibles, los cuales eran COBOL, Fortran, Ada, entre otros que existieron durante las épocas de los 50 y principios de los 60. Y bueno, estos lenguajes estaban destinados principalmente para los mainframes, los cuales pues eran básicamente computadoras que existían dentro de las empresas o dentro de los laboratorios para poder realizar cálculos específicos, ¿no? Era muy específico todo esto y por tanto pues también no existía una facilidad para poder portar o hacer un movimiento para que esa aplicación que estaba desarrollada para una plataforma en específico pudiera correr con con el mismo código que ya tenías, pero en otra plataforma, ¿no? En este caso, y en todos los casos, pues siempre se podía guardar lo que era la lógica de negocio, que es lo más esencial de una aplicación, pero sin embargo, sí se tenía que volver a desarrollar lo que era el código, porque no existía todavía un unificador. No existían, o si existían, estaban muy en pañales, lo que conocemos hoy como sistema operativo y lo que nos da básicamente todos los marcos de trabajo y todos los componentes que se pueden visualizar dentro de un sistema operativo. Pues eso es lo que nos da la facilidad, ¿no? De decir, si esto existe en Windows, también existe en Linux, también existe en Android, también existe en Mac o en iOS, ¿no? Entonces, en este entonces, pues no existía y no había esa facilidad para poder migrar de forma que solamente un código pudiera funcionar en distintas plataformas, pues todavía no existía y tenían todavía esa liga hacia el hardware. Posteriormente, con el surgimiento de la PO y con la llegada de un lenguaje que se mantiene todavía vigente y relevante también, pues surgió la PO y llegaron C++ y Java. Y básicamente adaptaron toda la programación o la programación, digamos, más comercial o la programación a la que podía tener acceso cualquier persona, la cual era la programación orientada a objetos. Y llegó Java también con su filosofía de Write Once, Run Anywhere, que es básicamente escribe una sola vez tu código y ejecútalo en donde tú quieras, ¿no? Java apostó por la tecnología de los bytecodes y las máquinas virtuales. Sin embargo, pues también no era algo que beneficiara el rendimiento de la ejecución de una aplicación. Y eso más adelante lo vamos a comentar. Posteriormente llegó Qt Framework, que pues básicamente utilizaba C++ para poder desarrollar aplicaciones tanto en iOS o en ese entonces era en Mac como en Windows. Y pues bueno, este tuvo problemas de licencia. Obviamente ya sabemos que no es tan sencillo desarrollar aplicaciones para la manzanita. Y pues básicamente era bastante complejo, pero ya incorporaba algunas cosas como lo que eran los Q widgets,
que le llamaban en ese entonces, que eran componentes gráficos que se podían presentar de una misma forma tanto en Windows como en Mac. Entonces, eso abrió un poco las puertas para las aplicaciones multiplataforma y posteriormente con la llegada de las aplicaciones web, pues todo despuntó, ¿no? Porque el hecho de ejecutar aplicaciones en un entorno web a la que se podía acceder mediante Windows, mediante Linux, mediante Mac y mediante algunos dispositivos móviles que todavía estaban un poco limitados en esas fechas, pero ya podías ofrecer esta experiencia muy homogénea en cualquiera de estas plataformas en las que se accediera a tu software. Obviamente tenía muchas limitantes en cuanto a experiencias nativas y ni hablar de si se iba el internet, si se cortaba la conexión, pues ya no existía esa experiencia, ¿no? Porque básicamente la aplicación reventaba. Pero a partir de esta llegada de HTML, CSS y JavaScript, los cuales eran el lenguaje para el empaquetado de los datos, la presentación y la funcionalidad, pues hubo avances en los estándares de interfaces gráficas, sobre todo, y en los marcos de trabajo. Por ejemplo, Ajax utilizaba programación asíncrona con JavaScript y utilizaba XML para el empaquetado de los datos. Nacieron otros frameworks, por ejemplo PhoneGap, que apuntaba o apostaba al desarrollo de aplicaciones en Android y en iOS, y React Nativo, que también utilizaba el framework de React, que es uno muy conocido en el desarrollo web, y obviamente presentaba mejoras en el rendimiento en cuanto a lo que es ejecutar JavaScript, porque tenía algunos elementos que ya estaban, ahora sí, módulos que estaban específicamente diseñados para las plataformas, pero pues todavía tenía ciertas dependencias. Después llegó Flutter y Ionic. Ionic, por ejemplo, utiliza lo que son los web views, ¿no? Que son eh, navegadores que ejecutan código nativo, o sea, son navegadores embebidos que utilizan y ejecutan eh, código web, ¿no? Entonces, ahí tenemos React Native, Flutter y WebAssembly. Y básicamente todos adolecen de lo mismo, que no ofrecen una experiencia nativa 100%, sin embargo, cada uno está realizando nuevas optimizaciones para lograrlo y que obviamente tampoco que se quedan bastante atrás en cuanto a lo que es rendimiento, y también es algo que se ha estado trabajando. Entonces es la experiencia y el rendimiento, principalmente los problemas que se han dado con estas plataformas para desarrollar aplicaciones multiplataforma.